orar por ese pueblo. Pensaba esta mañana también, hermano Mario, si se desarrollara una guerra ahí entre los Estados Unidos y Venezuela, qué dolor más grande, cuánta gente sufriría, ¿no? Cuánta gente. Y pensaba también en los niños, la oración que el hermano estaba haciendo me llegó porque esta mañana pensaba en lo mismo. Ojalá que no pase nada. Bueno, vamos al capítulo 9 y vamos a leer, para repasar solamente para meternos en el tema, el versículo 1 al 6. Vamos a encargar a algún hermanito por ahí que pueda ayudarnos. Eh, Hermana Andrea Contreras, ¿está por ahí? De Chile. No está en Chile. Sí, hermano, estoy acá. Ya, ¿puede leer, por favor? ¿Cuál? ¿Capítulo 9? Verso 1 al 6, Ya, para ir recordando. dice la palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hizo confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gracias, hermanita. ¿Tú ya hasta ahí? Ya. Hasta ahí, sí. Eh, Era para recordar un poco lo que habíamos conversado y sobre eso seguir, porque dice el capítulo 9, verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dice, hermano, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Yo tengo anotado ahí la vergüenza, dicen algunos versículos, hermano. Cuando leía sobre la justicia, me acordé de un texto que está en Romanos 1:17, cuando dice, el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Hermano, el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio, o sea, de la verdad, no se avergüenza de la buena noticia. Pero el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este tiempo, hoy día, hermano, ¿dónde encontramos la justicia de Dios? En el Evangelio. Y por eso tenemos que digamos, allegarnos, apegarnos al Evangelio, porque ahí está la justicia, para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y llenar nuestra cara de confusión y de vergüenza, ¿no le parece? Sí, hermano. Tengo el micrófono cerrado, disculpe. Ahí sí, hermano. Eh, eh, mi, por estas últimas semanas, yo he estado reflexionando sobre el poder de la palabra, el poder del evangelio y definitivamente, hermano, lo que ha unido a los hombres, a Dios,
sobre todo los que creen y obedecen, es la palabra del Señor. Porque sí, Dios está, existe Cristo, Cristo murió por todos, pero realmente lo que nos conecta con Dios es su palabra, pues. Por eso es que dice Pablo que es el poder de Dios para salvación. Y no avergüenza porque realmente ese evangelio es el que nos permite acercarnos a Dios. Ahora, cuando hablamos de vergüenza, porque él dice que no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Es que es la actitud de él hacia la palabra del Señor, ¿no? Dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, no me da pena, no me da temor, no me siento disminuido predicar el evangelio. Ahora, el otro problema es la vergüenza que produce la desobediencia, pues, que es lo que usted está comentando al final, pues. Cuando las personas desobedecen a Dios, ellos van a sufrir vergüenza. Ellos van a sufrir un escarnio final por su desobediencia cuando Cristo los envíe a un lugar de tormento. Y en el caso del pueblo de Israel, hermano, cuando ellos eran llevados cautivos, habían algunas naciones que tenían como cierta misericordia con ellos, pero nunca era así, pues, o sea, o generalmente no era así. O sea, ¿qué quiero yo decir? Cuando ellos iban cautivos, hermano, iban harapientos, iban sucios, iban desnudos, en algunos casos se le veía lo que es la parte trasera sin ropa, o sea, totalmente en una condición muy Miserable. humillante, hermano, para un ser humano. Hoy más bien eso no se ve, porque hoy cuando los derechos humanos pues respetan y hasta le tapan la cara a los delincuentes para que no lo vean. Pero en aquel entonces era difícil, porque imagínese, hermano, lo que es caminar de Israel a Babilonia, que eran creo que miles de kilómetros, ir encadenados y desnudos, con aquella intemperie, con aquella vergüenza y con la lamentable peso de que eran el pueblo de Dios. Y mira cómo los llevaban en esa condición a Babilonia, pues. Entonces, la vergüenza, nosotros, los cristianos, los siervos de Dios, no deben sentir vergüenza ni por creer en el Evangelio, ni por practicar el Evangelio, ni por predicar el Evangelio. Pero aquellos que no aceptan la palabra de Dios, aquellos que no valoran el Evangelio, van a sufrir una vergüenza eterna. ¿Ok? Y eso es cuando ellos dicen, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Otras versiones dicen, nosotros merecemos la vergüenza de lo que estamos viviendo, porque eso es vergonzoso, es como nosotros los cristianos. Nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, convencemos a nuestra familia, convencemos a las personas, les predicamos. Y de repente esas personas nos ven a nosotros en una condición peor que ellos. Yo creo que eso para un cristiano es sumamente vergonzoso. Y peor aún va a ser en el día del juicio final, cuando creo que dice Juan en la primera carta que no nos alejemos de él avergonzado. Creo que es en primera Sí. avergonzado, porque en la confusión de rostro, la vergüenza tiene que ver con las malas obras, en este caso de Israel. Eso no. Mi hermano, cuando usted está hablando de eso, de la miseria, porque eran miserables, y es la consecuencia del pecado que habían cometido. Y me acordé del texto de Apocalipsis, cuando el Señor dice a la iglesia en la Odisea, dice, pero por cuanto eres tibio ni frío, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio
para que veas. Cuando uno está sin el Evangelio, está en esa condición de pobre, ciego, desnudo, miserable. Esa es la Así es. condición. Aunque tengamos todo el dinero, porque esta iglesia tenía un poder económico grande porque la ciudad no tenía, ¿ya? Pero no vamos a hablar de esa iglesia, pero era para hacer más o menos la aplicación que sin el Evangelio estamos en esa condición, como ellos estaban en esa condición, otra vez, yendo ahí el camino de la esclavitud, qué sé yo, del exilio, porque habían desobedecido la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, y siendo pueblo de Dios, nosotros siendo pueblo de Dios hoy día, tenemos que tomar como un ejemplo para no alejarnos del Evangelio, porque ahí está la justicia de Dios, la justicia divina en el Evangelio. Entonces, necesitamos estar ligados al Evangelio, porque ahí hay verdadera riqueza, ahí hay el ungüento para los ojos, ahí está la verdadera vestimenta espiritual. Entonces, no vamos a estar desnudos espiritualmente, no estamos ciegos espiritualmente, no somos pobres espiritualmente, porque Cristo nos enriquece, nos viste, Cristo nos muestra el camino correcto. Entonces, cuando dice el texto, volviendo al 9:7 de a Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Yo estaba leyendo el texto con ese tema, el texto de Salmo 137, hermano. Cuando dice ahí el 137, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Qué vida estaban llevando? Hay una canción de este salmo, no sé si lo conoce. Así sí. La Sí, escuché después cuando estaba pequeño, ¿no? Porque no soy tan viejo en esa época, pero sí la conozco. gracias, hermano. Qué elogio me mandó. No, tranquilo, con todo cariño. Rivero, Babylon, dicen. Bueno, eso es la situación que está enfrentando, pero la consecuencia está aquí. Mire, yo estaba leyendo estos versículos de Jeremías, capítulo 5, versos 30 a 31. Si alguien nos puede ayudar a leer ahí, por favor. Alguien que no haya leído. A ver, a ver, a ver. Eh, no sé quién puede, porque no se ve gente aquí nada más. Hermano Rogelio, Nos vemos los dos nomás. sí, Dejaron los nombres puestos y se fueron. Jeremías, ¿cuánto dijo? Jeremías capítulo 5, 5. verso 30 en adelante, Bueno, al 30 y 31. 30 y 31. Sí. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Gracias, hermanito. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Entonces, estaban como todos confabulados para hacer la maldad que Dios quería evitar que hicieran, para evitar también todo este sufrimiento que ellos estaban teniendo. Hermano Rogelio, ¿puede leer el capítulo 6, verso 16 en adelante, por favor? Y Jeremías también, En Jeremías, hermano. 6, 6:16. sí, hasta el 19, por favor. Bueno, cómo no. Eh,
Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. ¿Hasta ahí? 19, hermano. Ah, también. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Gracias. Mira, hermano Mario, que ya hemos conversado esto, pero para ayudar más a los hermanos. El 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me recuerda un poco el capítulo 11, verso 29 del libro de Mateo, cuando dice el Señor que sea imitador de mí, dice, llevad mi yugo, que fácil y ligera mi carga es, ¿verdad? Entonces dice, es imitador de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí no había ni mansedumbre ni humildad en este pueblo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. O sea, una soberbia a toda prueba. Luego dice, puse también sobre vosotros atalayas. Los atalayas eran los que estaban guiando, ¿no? Dice, Estaban pendientes de si llegaban enemigos, vigilando, sí, mirando el horizonte. en las torres generalmente estaban Sí. puestos, ¿no? Dice que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, no andaremos, no escucharemos. Negativos total con las cosas del Señor. Por tanto, dice, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y viene la advertencia. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon. No escucharon. Dijeron, no andaremos, no escucharemos, y no escucharon. Dice, mis palabras y aborrecieron mi ley. Hay tres verbos que practicaron, que no practicaron. El Señor los mandó a andar en los caminos, los mandó a escuchar, los mandó a obedecer la ley y no hicieron nada de eso. Esa es la consecuencia. Y por eso Daniel está orando ahora. Adelante, hermano. Sí, lamentablemente Israel fue muy, muy testarudo, hermano. Uno estudia la palabra de Dios y ve desde que ellos salieron de Egipto y andaban por el desierto y después ve Samuel, ve los jueces, ve Josué y ve Israel siempre fue duro, hermano. O sea, Israel nunca se le quitó esa dureza de corazón, esa idolatría, ese veneno que traían de Egipto. Algunas veces parecían aplacarse porque tenían un buen rey, pero sin embargo el pueblo seguía adorando en sus lugares altos, en todo árbol frondoso, pues. Realmente, hermano, Dios tuvo mucha paciencia con Israel, mucha paciencia, porque realmente Israel fue un pueblo mal agradecido que se olvidó de las grandes obras que Dios había hecho con ellos y que en algunos momentos se enfrentaron a Dios de tal manera que no respetaba. Nosotros hablamos a la vez hace unas semanas atrás de Antíoco Epifanes, lo malo que Sí, fue. Hermano, hubo reyes de Judá y de Israel que fueron más malos que ese hombre, peores. peores. O sea, yo estaba viendo Acab, o sea, el que termina con B, fue malo Así, por su mujer Exabel, pero hubo otro que se llamaba Acaz, con Z. Oye, sí. él cerró el templo, hermano, él lo cerró, quebró los utensilios del templo y ordenó poner eh, eh, altares a sus dioses falsos por toda Israel, por todo Jerusalén.
Realmente, hermano, eso es lo que nos enseña la paciencia de Dios. Por eso nos dice la palabra que Dios es paciente, porque Él no quiere que el ser humano perezca ni se condene eternamente. Pero llega un momento que ya Dios no tolera más esa maldad, pues, y viene y castiga, pues. Entonces, aquí en Daniel, como usted dijo, Daniel está haciendo confesión de lo que ellos hicieron, pues, de lo que hizo el pueblo de Israel, y él se incluye, pues. Entonces en el 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. O sea, él invoca las cualidades maravillosas que tiene Dios, que es su misericordia y el perdón que quiere darnos. Dice, aunque contra él nos hemos rebelado. Y aquí en el 10 dice, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. No, o sea, Dios los llamó por medio de los profetas, no obedecieron. Ellos tenían la ley de Moisés, no la obedecieron. Ellos sencillamente fueron un pueblo que, como dice la palabra, un pueblo que tenía un corazón no de piedra, sino más bien como de diamante, de lo duro Más que duro, era. más duro ¿Ah? todavía. Hermano, tantas maravillas que Dios hizo en medio de ellos y no respetaron a Dios, no lo respetaron, pues. Y por eso dejaron de ser del pueblo de Dios en su momento, pues, porque sencillamente no quisieron seguir a Dios, no quisieron respetar a Dios. Realmente llegar a esa condición es una condición espiritual, yo creo que una de las más bajas que yo conozco, porque usted, por ejemplo, o escucha hoy a las personas que están en las denominaciones y ellos hablan de Dios y lo aman y lo alaban, lo glorifican erradamente, a pesar de que no están en el camino correcto. Y su iglesia también trata de adorar a Dios y honrarle, aunque como usted dijo, hay algunas que no andan muy bien. Oye, pero Israel fue un pueblo, hermano, que se enfrentó a Dios, se enfrentó a Dios. Y fíjense que aquí en Daniel vamos a ver cómo Dios tiene misericordia de ellos, porque como hemos dicho, Dios no rechaza un corazón contrito, una persona arrepentida, porque eso es lo que Dios busca en el ser humano. Eso, hermano. Bien. Bien, hermano, citamos estos textos de Jeremías, qué sé yo, aquí voy a citar uno de Isaías, que aunque estábamos conversando que no es la misma época, que son como más de 100 años antes, pero la maldad era la misma. La soberbia, la arrogancia, todo era igual. Dice Isaías 30, verso 10 al 12. A ver, quién no ha leído, que se proponga para leer. Hermana Elodia, ¿está por ahí o no? Hermano, ¿solo leo? Ya, hermana Mistala, por favor. Isaías Eh, 30, verso 10 al 12. Isaías 30 Sí, sí, o hermanita. Isaías. Verso 10 Isaías al al 12 sí. dice, ¿qué dice? ¿Qué dicen a los vivientes? No veáis, y a los profetas nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis estas palabras y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Bueno, gracias, hermanita. Dice la frase que me llama la atención, dice, quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, hermano, yo no quiero nada con Dios, una cosa así. Así es. Con un Ya, atrevimiento, con una agresividad, hermano, pero total. Y aquí en Venezuela le decimos a alguien que es fastidioso, le decimos canzón. No sé qué palabra usan en Chile, canción. No, acá no existe gente así. ¿no? Bueno, pero es una manera como cuando ya uno está, ya hay alguien que le molesta, que su presencia, sus palabras,
ya es un fastidio. ¿Ah? Odioso le decimos. Odioso. Pues entonces, lamentablemente, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. O sea, ellos no querían oír a Dios, ellos lo que querían es llevar su vida como ellos mejor les pareciera. Y eso es algo que pasa hoy en el mundo igual. Muchas personas no quieren oír a Dios, no les interesa oír a Dios. ¿Sí? Es verdad, y cada vez más, ¿ah? Ujú. Cada vez más. La gente está más reticente. Y aún los mismos cristianos no tienen, no todos, pero muchos cristianos no tienen tiempo para las cosas de Dios porque están ocupados en cosas de otro orden, qué sé yo, que les llaman más la atención, que los atrae más, que los seduce, pero que los lleva por el mal camino, al igual que el pueblo de Israel. Y al final la consecuencia no va a ser como la de Israel, porque allá estaban en Babilonia, qué sé yo, estaban pasándolo mal, si comían, comían poco, pasando frío quizás, enfermos, cuánta miseria, pero esta será una miseria eterna, si nos toca a nosotros algo así. Entonces, dice, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, ¿ya? Profetizar mentiras. Entonces, citamos estos textos solamente para ver, como usted está mencionando, el grado de paciencia de Dios, porque yo no sé si tendría la paciencia de Dios. ¿Verdad? Con tanta cosa, con tanta maldad. Yo he escuchado a muchos cristianos cuando ven la televisión que un hombre violó, mató, robó, hizo tal cosa, y ese merece la muerte, hay que matarlo. Si eso no, lo único que están haciendo aquí, están destruyendo la paz, la tranquilidad de la nación y cosas así. Rápido matarlos así. No, a Y, veces uno, hasta con los hermanos, a veces uno piensa, este, pierde la paciencia. Cuando hay hermanos que uno los anima, les busca para levantarlos, quiere ayudarlos y los hermanos se ponen así como no, no vengas a hablarme, no vengas a hablarme de la palabra. Si me vas a visitar, tráeme buena información, que las cosas van a cambiar, que me va a ir bien, pero no vengas a hablarme del pecado, de la obediencia, del dominio propio, porque ya eso ya eso es molesto. sí, es verdad, es verdad. Bueno, estamos en el 10, dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, en el capítulo, en Daniel 9:10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ya leímos lo que dice Isaías, cómo lo hicieron, ¿verdad? Todo Israel trazó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Pecamos contra Israel, contra Dios, pecamos contra Moisés, ¿ya? Por no obedecer la ley de Dios. Entonces, todo esto es lo que está reconociendo Daniel, y porque está pidiendo el perdón, está pidiendo una reconciliación, porque para mí es una oración de reconciliación, hermano, que está buscando eso, Daniel, allí, declarando los pecados que tiene, sacando del alma, de la conciencia, de lo profundo de su conciencia, todo lo que había en el pueblo de Israel. Y él se unió a eso para aunque yo creo que no estaba en la línea de aquellos que decían, quita de nuestra presencia al Santo de Israel, porque él ya lo hemos visto como lo hizo, su comportamiento, su conducta, capítulo 1, verso 8, como propuso en su corazón hacer las cosas como Dios mandaba, y la hizo. Pero él está haciendo esta oración cuando dice el verso 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno y de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, el Señor va a escuchar esta oración. Pero mire, hermanito, estábamos leyendo aquí en el capítulo 7 del libro de Segunda de Crónica, capítulo 7, en el verso, eh, en el verso 14, para que no vamos tan lejos. Y hay un pacto de Dios con Salomón, ¿no? Y dice el Señor a Salomón, el verso 14,
Según de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Cuándo, hermano? Cuando oraran fuera de Israel, cuando fuesen llevados cautivos a otras naciones. ¿No? El texto, Dice, si sí, me humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré toda su tierra. Dice, ¿dónde fue que yo leí? No, bueno, eso, aquí, lo que sí, dice acá, siete yo 14. como que lo había leído, hermano, ¿Ah? Sí, que pero de donde estuviesen, él iba a oír su oración. sí. Ahora, los ojos de Dios están cerrados y sus oídos también. ¿Cuándo? Cuando hay soberbia, cuando hay arrogancia. Si estaba usted el otro día el caso del fariseo, ¿no? En la oración y Sí, el publicano, ¿no? ¿Ya? correcto. Entonces, eh, yo creo que Daniel tiene eso que el Señor demanda. Está humillándose delante de Dios, ya en esta oración. Le está saliendo del alma, de lo más profundo, de su conciencia. No se está guardando nada. Está reconociendo todo lo malo que hizo el pueblo de Israel. Y en 2 Corintios 12:6 al 8 dice lo siguiente, hermano. 12:6 al 8. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Reconocieron que Jehová es justo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dios va a perdonar, pero todavía hay una consecuencia que van a sufrir por causa del pecado, ¿no? En este Sí, o caso. sea, Dios, o sea, Dios por ejemplo, en algunos casos, como algunos reyes, cuando se arrepintieron, él el mal que iba a traer en el tiempo de ese rey, no lo trajo por causa de que se arrepintió el rey, ¿no? Entonces no lo trajo en ese tiempo. Pero sin embargo, sí lo trajo más adelante. En Y es que, este caso, no. hermano, ¿ah? ¿Cómo? Eso, solamente iba a decir que en este caso fue Roboam. Oh, sí. Entonces, por ejemplo, Salomón realmente pecó ya al final cuando cayó en semejante acto de idolatría, pues. ¿Verdad? Sin embargo, por causa de David, Dios nos trajo el mal en el tiempo en que él estaba en vida. Porque por causa de David, no por causa de Salomón, sino por causa de David. Entonces, el problema es la desobediencia. O sea, Dios es sumamente misericordioso, hermano, muy benévolo, paciente, pero también debemos entender que Él es severo y que, como dice Deuteronomio y otra parte de la palabra, Dios no dará por inocente al culpable de ninguna manera, pues de ningún modo. Y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente el ser humano en su mayoría, incluyendo el pueblo de Israel, tienen el corazón muy endurecido para las cosas de Dios. Tal vez son buenas personas en otro sentido, pues con sus hijos, con los vecinos, en el trabajo, pero con respecto a Dios, no son buenas personas. Amén. Y eso es un problema que también afecta al cristiano cuando el cristiano no toma en serio las cosas de Dios, porque tenemos que vernos en el espejo de Israel. Nosotros tenemos que ver ese espejo y ver que Dios es paciente, pero que si no ponemos en orden nuestros asuntos o la iglesia no pone en orden sus cosas, pues
el mismo Dios que nos quiere perdonar y nos quiere llevar al cielo, también nos puede arrojar al infierno. Entonces, es interesante porque la oración de Daniel, como empieza el capítulo, Daniel se puso a investigar la lectura de Jeremías de las 70 semanas. Y cuando vio que ya se estaba por cumplir el tiempo o ya se había cumplido el tiempo, pues empezó a orar a Dios, a buscar su misericordia, a buscar su paciencia. Ahora uno puede decir, hermano, ok, Daniel tenía esa característica, pero las personas que estaban en Jerusalén, en Babilonia, realmente estaban arrepentidos de lo que había pasado. Pues lo que nos enseña la palabra, hermanos, es que cuando Ciro dio la orden de que regresaran a Jerusalén, cuando leemos a Nehemías, Esdras, realmente esa generación que regresó de Babilonia, hermano, realmente no se ve otra generación que sea tan fiel y obediente a Dios como la que regresó de Babilonia, o sea que aprendieron la lección, Dicen Nehemías que lloraban, escuchando lloraban, las escrituras. escuchando la ley, o sea, realmente dicen que fue una generación como no la hubo antes, Especial. y no la hubo después en Israel realmente. ¿Eh? Entonces, quiere decir que sí aprendieron la lección, pero uno no debe buscar que Dios lo humille a uno para aprender la lección. Yo creo que para eso tenemos la palabra, para poder guiarnos y comprender lo que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo bien. Eso. Usted decía acerca de la paciencia. Dice el texto de Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos caras. O sea, a veces nos queremos quedar con la bondad nomás de Dios. Ah, Dios es amor. ¿Y qué padre va a querer castigar a su hijo y mandarlo al infierno? Mucha gente dice eso, ¿ya? Entonces, pero dice la severidad ciertamente con los que cayeron, obviamente en el pecado, la severidad, pero la bondad para contigo si permaneces. Y aquí el sí es una condición. Si permaneces, dice, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que hoy día, y como usted dijo, Israel tiene que ser un espejo para nosotros. Y tenemos que mirarnos en ellos. ¿Estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos? ¿O somos como esa generación especial que usted está nombrando de Nehemías? Y si no lo somos, tenemos que seguir ese ejemplo. Así es. En el tiempo de hoy tenemos que seguirlo en lo moral y en lo espiritual. Tenemos que seguir digamos, esa imagen que tenemos en ese espejo, porque hay otra imagen tan oscura, tan lóbrega, tan mala y fea, que es la que estábamos hablando de aquellos en Isaías, que se quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Pero cuando estamos afligidos, ¿a dónde vamos? Al Santo de Dios. Israel, al Santo de Israel, ¿verdad? Sí. Bueno, así vamos. No sé si vamos a seguir, hermano. Sí, vamos a avanzar un poquito para no quedarnos en el 12, porque creo que la vez anterior habíamos llegado un poco al 12. No, pero Vamos a esto tratar lo de hicimos, llegar un poco más adelante, no sé. hermano, el 12 lo hicimos con los hermanos aquí en PDA. Ah, sí. Ahí nos tocaba. Sí, Ok. sí. Esto no lo habíamos hecho porque lo tenía marcado aquí el 7. Ah, el 7. Ok, entonces No, sí. que nos Ese que yo tocaba no lo marqué, pues. el Sí. 7. Claro. Entonces, en el 11 dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y ahí está lo que dice Jeremías, qué sé yo, 25:11 y 29:10, etc. Dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, dice. Terrible, ¿no? Cosa Grande, espantosa, ¿no? Fue, ¿dónde lo leímos? Cosa espantosa en Isaías, pues. ¿sí?
tremendo, tremendo, doloroso, el sufrimiento. Y el hombre adulto, el hombre que está yo miraba esto, hermano, el hombre que está en su conciencia, en sus cabales, sabe que está haciendo lo malo y sabe que como consecuencia de eso va a venir un castigo, pero que como no le llega todavía, entonces sigue haciendo lo malo. Pero hay otra cosa, hermano. Si un hombre tiene hijos pequeños que son inocentes y trae todo el mal que sufre él por causa de su pecado, también contra los hijos. O sea, no peca solamente, hermano, contra Dios, sino contra su propia, digamos, familia Descendencia. o descendencia, claro. Sí, que siempre será así, hermano. Es tanta la Uno dureza con la... dice, por ejemplo, cuando decía que vendría la maldición sobre la primera, segunda, tercera generación, a veces no era que Dios, a veces castigaba a la descendencia, pero otra era que la maldad de los padres se transmitía a los hijos, a los nietos, y era una manera de ser o de costumbre que lamentablemente terminaban afectando a la familia, pues. Porque eso fue lo que le pasó a Israel, hermano. ¿eh? Los primeros que salieron de Egipto, rebeldes, contumaces, pero usted va pasando los siglos, va pasando la lectura de Israel y bueno, los consigue igualito en diferentes épocas. La historia se repite. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, debería repetirse la historia en nuestras familias, en el sentido de que si uno oyó, creyó y obedeció lo que Dios manda, también los hijos pudieran seguir la misma historia, ¿no? La misma Así línea, es. digamos, en lo moral, en lo espiritual. No siempre sucede, pero es lo que anhelamos, es lo que aspiramos de corazón sincero, es lo que tenemos entonces para que no venga la ruina. Y esta ruina, esta miseria que vivieron los israelitas ahí en Babilonia y todo ese periodo, por su testarudez, por su arrogancia, eh, no la queremos ver nosotros porque no va a ser un periodo terrenal, carnal, sino espiritual, celestial, eterno. No va a ser una cosa temporal. Y también tenemos que trabajar para motivar a los que están cerca nuestro, a nuestra familia, a nuestra descendencia, a buscar el camino de Dios para que no sufra lo que se puede sufrir estando lejos de Dios. Porque el mal que viene no es cosa fácil. A veces nosotros nos guiamos, hermano, más por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que olemos, por lo que son los cinco sentidos humanamente, ¿ya? Pero pocas veces por lo que es la fe. ¿No le parece? Así es, hermano. Yo creo que hay una lucha en todos los cristianos constante entre vivir por fe y vivir por lo que vemos, sentimos y tocamos, como dice usted, por Por los la vista. sentidos. ¿Ok? Por la O sea, hay una lucha, hermano, hay una lucha y eso lo nota uno constantemente, cómo hay ese conflicto de que a veces decimos que tenemos fe, pero cuando vienen los momentos de las pruebas, resulta que no pasamos la prueba. Llegamos y caemos fácilmente. Desechamos a Dios, lo ponemos a un lado, pero queremos resolver, queremos salir adelante en el problema que tenemos en nuestra vida física y material, pues. Y esto es un problema, hermano, que debemos nosotros entender. Hay una lucha por mantenernos en la fe. Y si nos damos cuenta, podremos pelear con valentía. Pero si no nos damos cuenta, hermano, ni vamos a percatarnos de que cada vez que nuestra fe es probada, ahí le fallamos a Dios. Así es, hermano. Parece que ya estamos en el tiempo, ¿ya? Sí, ya apareció el hermano Jaime. Sí, sí. Eso es una señal. Ujú. Cuando aparece el hermano Jaime es una señal. Ya. Quedamos en el 13, hermano, el Sí, 12. comenzamos con el 13. Voy a Ok, marcarlo. ok, ¿Ya? también.